Una máquina con más de 150 billones de combinaciones prometía ser imposible de descifrar. Sin embargo, terminó derrotada por errores humanos, matemáticos brillantes y una de las operaciones de espionaje más grandes de la historia. Este aparato acortó la Segunda Guerra Mundial varios años y cambió para siempre el espionaje moderno. Lo más increíble es que parecía matemáticamente imposible de romper. Imagínense esto, este exacto aparato que estamos analizando acortó el conflicto más mortífero de la historia humana por al menos entre 2 y 4 años. ¿Cómo? Pues ocultando los secretos militares más delicados a plena vista. Originalmente, fíjense, fue inventada por Arthur Servius en 1918 para uso puramente comercial, pero claro, el ejército alemán vio su potencial y lo adaptó rapidísimo para envolver sus mensajes en una armadura que parecía completamente impenetrable. Y bueno, para entender por qué estaban tan confiados, hay que ver los números. El alto mando alemán, incluyendo a figuras claves como Karl Donitz, dormía tranquilo por una razón matemática brutal. La máquina ofrecía más de 150 billones de combinaciones. Sí, billones con B. Matemáticamente hablando, si interceptaban un mensaje de radio, adivinar la configuración correcta era a todas luces una imposibilidad estadística, simplemente no había forma. Ahora pongámonos a pensar cómo conviertes exactamente una simple pulsación de una tecla en un secreto inquebrantable. Las versiones militares de este aparato no eran un juego, llegaron a usar hasta 5 engranajes internos que literalmente mutaban el código de forma dinámica con cada letra que se tecleaba. Cada vez que alguien presionaba una tecla, la máquina cambiaba el código por completo. Era como intentar acertar un objetivo que se movía después de cada disparo. O sea, el núcleo de esta maravilla era 100% electromecánico. Al presionar una tecla, mandaba una corriente eléctrica a través de unos discos giratorios que llamaban rotores. Pero aquí viene lo alucinante. Con cada letra que tecleabas, el primer rotor avanzaba un pasito de forma mecánica. Esto significa que si apretabas la letra 2 veces seguidas, la primera vez podía salirte una Q y la segunda vez de la nada una L. El circuito interno cambiaba físicamente en tiempo real todo el tiempo. El viaje de esa señal eléctrica era fascinante. Atravesaba los rotores de ida y luego topaba con una pieza clave, un invento patentado llamado reflector. Este reflector hacía rebotar la señal de regreso, pero por un camino completamente nuevo. Y esto es súper importante porque garantizaba matemáticamente que una letra jamás, pero jamás, se cifrara como sí misma. Una A nunca ha ido a iluminar otra A. Como ingeniería, esto es una genialidad, pero nos deja una duda enorme. ¿Cómo rastreas un objetivo que nunca se está quieto? Pues resulta que la pereza humana terminó derrotando a las matemáticas más geniales. A pesar de tener un diseño virtualmente perfecto, por esas ondas de radio viajaba de todo, desde estrategias militares de altísimo nivel hasta felicitaciones de cumpleaños. Los alemanes confiaban en una máquina prácticamente perfecta. El problema es que sus operadores humanos cometían exactamente los mismos errores todos los días. Veamos cómo el factor humano arruinó todo. Funciona así. Al inicio de cada mes se entregaba un libro con las configuraciones diarias. Esto generaba más de 105,000 alfabetos posibles cada día. Una locura de seguridad, ¿verdad? Pues no, porque los operadores humanos cometían errores catastróficos pensando que era muy seguro. A veces tecleaban el código inicial del mensaje 2 veces seguidas por pura costumbre, creando secuencias tontas y repetitivas como ABC, ABC. Peor tantito, mandaban el reporte del clima todos los días religiosamente a la misma hora, usando exactamente las mismas palabras de siempre para empezar. Un recordatorio brutal de que la tecnología más avanzada del mundo nunca va a superar el peso de los malos hábitos humanos. Y es aquí donde entran a escena quienes muchos consideran los héroes no reconocidos de la criptografía. Mucho antes de que el mundo estallara en una guerra abierta, ya habían mentes matemáticas desgarrando este código en secreto. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, un pequeño grupo de matemáticos polacos logró lo que el resto del mundo consideraba imposible: descifrar el secreto mejor guardado de Alemania. Todo arrancó por un tremendo error de aduana en 1928. Así es, los polacos interceptaron por un ratito una máquina comercial y, agarrándose de esa pequeñísima pista, un equipo de matemáticos de Polonia logró lo que parecía imposible a principios de los años 30. Usando pura matemática teórica de muy alto nivel, lograron descifrar cómo estaban cableados por dentro los rotores militares. Fíjense en la magnitud de esto. Para 1939, los polacos regalaron generosamente toda esta inteligencia a los británicos y a los franceses. Pero justo antes de que empezaran los balazos, el ejército alemán actualizó su sistema de seguridad de un día para otro, y de pronto los métodos polacos quedaron obsoletos. Un giro total. Heil, señor del bigotito. Ese saludo obligatorio y fanático del régimen irónicamente se iba a convertir en su vulnerabilidad técnica más grande y letal. Mientras Hitler conquistaba Europa, un grupo de matemáticos, jugadores de ajedrez y expertos en crucigramas lideraba una guerra secreta que podía decidir el destino del mundo. Imagínense esto.
A principios del 39, los británicos arman una escuela secreta de códigos en una mansión medio escondida a 80 kilómetros de Londres. Ahí juntaron a un verdadero equipo de genios. Tenían matemáticos brillantes como el legendario Alan Turing, pero también trajeron a maestros de ajedrez, campeones de bridge y hasta fanáticos de los crucigramas. Todo este talento tenía una sola misión en la vida: automatizar y destruir el enigma militar. Este equipo se fue directo a la yugular, explotando la falla del reflector, esa pieza que impedía que una letra se descifrara como sí misma. A esto le sumaron lo que llamaron cribas, que básicamente era buscar frases súper predecibles. Como sabían perfectamente que montones de mensajes terminaban siempre con la frase Heil más el señor del bigotito, ya tenían un molde ideal para alinear las letras y adivinar la configuración del día. Usando esta lógica, Turing y su equipo armaron las famosas bombs, unas máquinas gigantescas y ruidosas que podían probar cientos de configuraciones electromecánicas al instante. Un éxito rotundo. Pero ojo aquí, ¿qué pasa cuando de repente te enfrentas a una versión naval de submarinos muchísimo más compleja e indescifrable? Es una pregunta seria. ¿Cómo descifras un código cuando las matemáticas simplemente ya no te dan para más? Pues la respuesta fue increíblemente audaz y peligrosa. Si no puedes con la mente, vas y te robas la máquina, literalmente. Cuando las matemáticas dejaron de funcionar, los aliados tomaron una decisión extrema: abordar barcos enemigos en plena guerra y robar la máquina más valiosa del planeta. Resulta que la variante naval era un monstruo completamente distinto, tenía más rotores, reglas de claves estrictas y estaba causando un verdadero infierno en el Atlántico con los letales ataques de submarinos. Al quedarse ciegos matemáticamente, los aliados tuvieron que usar la fuerza bruta. El 7 de mayo del 41, asaltaron a propósito un buque meteorológico alemán y luego 2 días después, en una maniobra de locura y altísimo riesgo, el destructor HMS Bulldog acorraló y capturó a un submarino U-110. Se metieron y se robaron un enigma naval completita, intacta, junto con todos los libros de códigos que valían su peso en oro. Una locura, y funcionó, porque para junio todo ese tráfico naval que antes era un terror, por fin se leyó en tiempo real. Pero prepárense, porque esto desemboca en una de las mayores traiciones geopolíticas de la historia moderna. Cuando los cañones por fin se silenciaron al acabar la guerra, la manipulación estaba muy pero muy lejos de terminar. Después de derrotar a Alemania, las potencias occidentales hicieron algo aún más sorprendente. Vendieron máquinas Enigma al resto del mundo mientras ya conocían todos sus secretos. Todo este esfuerzo titánico que acabamos de ver, incluyendo la labor heroica de Alan Turing, se guardó como el secreto de estado más hermético del mundo hasta finales de los años 60. Y mientras a estos genios se les negaba todo el crédito en público, Estados Unidos y Gran Bretaña se dedicaron a hacer algo verdaderamente maquiavélico. Vendieron miles y miles de máquinas Enigma sobrantes a un montón de países. Les prometieron, jurándolo por lo más sagrado de la tecnología, seguía siendo completamente impenetrable, o sea, un engaño total. Y mientras esas naciones confiadas transmitían sus mayores secretos militares y de Estado, las potencias occidentales interceptaban todo y leían cada palabra en el más absoluto silencio durante décadas. Todo esto nos aterriza en un escenario bastante escalofriante para la era moderna. Ya vimos cómo esta bestia de 150 billones de combinaciones, la joya de la ingeniería alemana, respaldada por la fe ciega de todo un imperio, cayó en pedazos por simples descuidos humanos y pura astucia matemática. Y bueno, si en plena década de los 50 lograron vender máquinas saboteadas y engañaron al mundo entero, haciéndole creer que su privacidad estaba garantizada, es inevitable y necesario hacernos una pregunta hoy. Si hicieron todo esto con Enigma, ¿quién está leyendo en absoluto secreto todos nuestros mensajes digitales y supuestamente seguros en este momento? Nos deja muchísimo en qué pensar.